Muy bien, bueno, entonces el dispositivo de rompimiento que vamos a ver en esta ocasión, ¿verdad? Es el diodo de corriente alterna, conocido comúnmente como DIAC. Es un dispositivo que tiene las siguientes características. Dice que va a estar formado por tres capas de silicio con estructura NPN o PNP, o sea, semejante a un transistor. Pero este, a diferencia del transistor, solamente contiene dos terminales principales. No tiene terminal de control. Las terminales se conocen como A1 y A2. Y vamos a ver en la gráfica que se comporta de manera bidireccional. Bueno, entonces aquí tenemos prácticamente, ¿verdad?, el símbolo gráfico del DIAC. Sus terminales A1 y A2 lo podemos representar como si fueran dos diodos en antiparalelo, ¿verdad? Este es el dispositivo ya físico, el DB3. Hay otras nomenclaturas, pero así es, ¿verdad? Vienen en color azul generalmente. Y lo que nos interesa ahorita es observar la gráfica. Dice, se observa que es un dispositivo no lineal, aunque es simétrico en ambos sentidos de circulación. Es decir, este dispositivo, ¿verdad? Como pueden observar aquí en el símbolo gráfico, es bidireccional y también simétrico. Entonces, este dispositivo se va a comportar como un circuito abierto, mientras el voltaje entre sus terminales sea menor a este voltaje que se le conoce como voltaje de rompimiento. El voltaje de rompimiento, como es un dispositivo bidireccional, el positivo se le llama directo y al negativo se le llama inverso. Por lo general, ¿verdad?, estos dispositivos vienen en la gama de 26 a 32 volts, aunque hay algunos que pueden encontrarse con tensiones mayores de 40 a 60 volts. Va a depender de la aplicación. Entonces, ¿cómo va a funcionar este dispositivo, el DIAC? Bueno, mientras el voltaje aplicado, vamos a suponer que tenemos aquí en el semiciclo positivo, sea menor a este voltaje de rompimiento, ya dijimos que puede estar entre 26 o 32, que es lo típico. Vamos a suponer que es de 30, mientras el voltaje aplicado sea menor a 30 o a menos 30, este dispositivo se comporta como un circuito abierto. Pero en el momento que se llega al voltaje de rompimiento, inmediatamente genera un pulso de corriente. Es como una ráfaga, ¿verdad? Es una corriente que se presenta durante un breve espacio de tiempo y posteriormente, ya una vez que se descargó, se disparó, ¿verdad?, el dispositivo vuelve otra vez a su estado de bloqueo, es decir, como un interruptor abierto. Bueno, ¿por qué se utilizan estos dispositivos en los circuitos de disparo? Bueno, sucede que los tiristores, podríamos decir que son a veces un poquito chocosos para dispararse, ¿verdad? Requieren una buena corriente, un pulso fuerte que les llegue de tal manera que no tengan para dónde hacerse, sino que más no les queda otra más que conducir. Entonces la red RC que vimos anteriormente, el primer circuito y luego la doble red RC, sí nos generan una corriente, pero no es una corriente fuerte como sucede con este dispositivo. Entonces el circuito de disparo que vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta que contiene, aparte de la red RC, también ahora contiene este dispositivo, que es el que va a controlar precisamente la corriente que le llega al tiristor. En este caso vamos a ver que va a estar acoplado por lo general con un triac, porque este dispositivo, al igual que el triac, pueden conducir en ambos sentidos del voltaje de la fuente alterna. Bueno, el circuito que les platico, ¿verdad?, que les mencionaba hace un momento, pues es este, ¿verdad?, el circuito de disparo RC, o sea que contiene la red RC, pero además tiene un DIAC para el control de fase de onda completa de un triac. Vean cómo está ahora el circuito, no sé si puedan observar que esta parte, la resistencia de carga R1, R2 y C, es algo similar a lo que vimos al inicio, ¿verdad?, con el primer circuito RC. Pero ahora
del capacitor, ¿verdad? Se conecta al diac y del diac va a la compuerta del triac. ¿Recuerdan lo que era un triac? Un triac es un dispositivo que conduce también en dos direcciones. Por eso es que la mayoría de los triacs utilizan un diac, porque ambos, ¿verdad?, pueden conducir en los dos semiciclos del voltaje de entrada. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Estas gráficas que tenemos aquí, ¿verdad?, nos van a dar mucha información. Tenemos aquí Vs, que es el voltaje de la fuente, que es una señal de entrada alterna. Y ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que partimos de que el triac está abierto, está como un interruptor abierto. Entonces, si está abierto, por aquí no fluye corriente, sino que la corriente empieza a fluir por acá. Es una corriente muy pequeña, ¿verdad?, que para la carga no le hace ni cosquillas. Habíamos dicho, sin embargo, es suficiente para empezar a cargar al capacitor. La velocidad a la que se carga el capacitor va a depender del ajuste de R2. Entre más pequeño sea el valor de R2, más rápido se carga C, ¿verdad? La máxima velocidad de carga del capacitor va a ser cuando R2 esté ajustada a 0, que nada más dependa la carga de R1. Pero también ya sabemos que R2 se puede ajustar a su máximo valor, entonces, ¿verdad?, va a ser menor la corriente y el capacitor se va a cargar durante más tiempo. Bueno, eso ya lo sabemos de los circuitos anteriores. Sin embargo, aquí hay que ver algo. Aquí no, independientemente del valor de ajuste de R2, ¿verdad?, nosotros sabemos que el capacitor se va a cargar. Y al cargarse el capacitor, el voltaje entre sus terminales va a ir subiendo. Partimos de aquí, del semiciclo positivo, del voltaje de entrada. Partimos de aquí del cruce por cero. Entonces, a medida de que empieza a crecer el voltaje de entrada, la polaridad es más. O sea que aquí tenemos más y más. Y menos. Entonces el triac está en condiciones de conducir. Acuérdense que el triac son dos SCRs conectados en antiparalelo con una terminal de compuerta común. Entonces, si la polaridad es más arriba y menos abajo, quedaría polarizado en directa este SCR que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Está en condiciones de conducir. Pero ¿hasta cuándo va a conducir? Ya sabemos, hasta que se le aplica un pulso en la compuerta. Ahora bien, a medida de que crece el voltaje, se va cargando el capacitor, y el voltaje del capacitor, como lo podemos ver aquí, ¿verdad?, en la gráfica, empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Hasta dónde va a llegar el voltaje del capacitor? Pues hay que recordar que ahora tenemos, ¿quién? Un diac. ¿Un diac cómo funciona? ¿Cómo decíamos que funcionaba un diac? Pues en base a esta gráfica, ¿verdad? Mientras el voltaje aplicado entre sus terminales sea menor al voltaje de rompimiento, el diac se mantiene en estado inactivo, en estado de bloqueo, es decir, como un circuito abierto. Sin embargo, aquí en la gráfica, nuevamente, el capacitor se va a empezar a cargar y va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el voltaje de rompimiento positivo del diac. ¿Cuál es el valor del voltaje de rompimiento positivo? Ya decíamos que puede haber de 30, el rango está entre 26 y 32. Vamos a suponer que el diac, tenemos ahí un diac cuyo voltaje de rompimiento es de 30. Pues entonces aquí el voltaje en el capacitor, el capacitor, perdón, se cargará hasta un voltaje de 30. Porque ¿qué pasaría cuando el voltaje llega a 30? Se llegó al voltaje de rompimiento del diac. Y en ese momento el diac empieza a conducir. Pero conduce de una manera drástica, de una manera fugaz. O sea, genera un pulso de corriente. ¿Esa corriente de dónde la toma? De la carga que tiene el capacitor. Es un pulso que se presenta durante un breve espacio de tiempo. Pero es un pulso de corriente fuerte. De tal manera que el triac, en ese momento, cuando se dispara el diac, entra en conducción. Y al entrar en conducción, el triac, ¿qué va a pasar? Pues se cierra el interruptor aquí y todo el voltaje de la fuente ahora se ve reflejado en la carga. Es decir, a partir del disparo, a partir del pulso que generó el diac, en ese momento se activa el triac y deja pasar, se aplica, todo el voltaje restante hacia la carga. Y desde alfa hasta ¿dónde? Hasta pi, ¿verdad?, va a conducir
uno de los SCR que contiene el triac. Cuando llegamos a pi ya sabemos que el voltaje de la fuente se hace cero, la corriente por tanto se va a hacer cero y se va por debajo de la corriente de mantenimiento. Eso va a hacer que el triac en ese momento se apague. No sé si hay alguna pregunta con el funcionamiento de este circuito para el semiciclo positivo. Inge, hace rato me pareció escuchar que dijo transistor. ¿Transistor de qué? Pues yo escuché que dijo de dónde va a tomar la corriente del transistor, me pareció escuchar. El transistor, no sé, no recuerdo haberlo dicho, pero si lo dije a lo mejor me Ah, equivoqué. La corriente le decía que lo va a tomar el diac del capacitor, de la carga que tiene el capacitor. ah, ok, gracias, creo que ¿Ok? oí mal. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Ya dijimos, ¿verdad? Debido a que la forma de onda del voltaje de entrada es alterna, en el cruce por cero se apaga el tiristor. Y ahora viene el semiciclo negativo de pi a 2pi. La polaridad del voltaje ahora cambia. Ahora aquí tenemos arriba menos y aquí más. Es decir, menos acá y más acá. Pero ¿qué pasa? No importa porque uno de los SCR del triac queda polarizado también en directa y está en condiciones de conducir. Ahora bien, nuevamente el voltaje, ¿verdad?, de la fuente es negativo y empieza a crecer. Entonces el capacitor también empieza, el voltaje en el capacitor que se había descargado cuando se activó el diac, ahora empieza a crecer. Y a medida de que se carga el capacitor, el voltaje va entre sus terminales va aumentando. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues va a llegar hasta el voltaje de rompimiento negativo del diac. Acuérdense que el diac trabaja de esta manera. Se puede activar con un voltaje positivo, VBO positivo, o bien con un voltaje de rompimiento inverso, menos VBO, o sea, positivo o negativo. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Cuando el voltaje en el capacitor alcance el voltaje de rompimiento inverso del diac, pues el diac ahora va a generar un pulso de corriente, pero esa corriente va a ser negativa. Ahora bien, ¿cómo decíamos que se activa un triac cuando en la primera unidad? Pues un triac se puede activar con un pulso de corriente positivo o negativo, entonces no hay problema. De tal manera que cuando ya se activó el diac, aquí en el semiciclo negativo, otra vez se activa el triac. Y eso va a hacer entonces que se cierre por aquí y todo el voltaje se le aplique a la resistencia de carga. Y ya de aquí para acá, ¿verdad? De pi más alfa, empiece a haber voltaje en la carga. Y ahí se va hasta llegar a 2pi. En este punto otra vez el voltaje de entrada es cero. La corriente que estaba fluyendo por aquí se hace cero, se va por debajo de la corriente de mantenimiento y el triac naturalmente se apaga. Y aquí, cuando se presenta nuevamente el ciclo, el semiciclo positivo, pues se repite otra vez la historia, ¿verdad? Y de esta manera va a estar funcionando indefinidamente este circuito de disparo con diac. ¿Cómo podemos controlar el ángulo de disparo? Es decir, que el capacitor se cargue más lento o más rápidamente, pues simplemente ajustando el valor de la resistencia R2. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de ver. Ahí en sus apuntes, ¿verdad? Viene todo explicado de una manera todavía más detallada. Aquí no me puedo poner a leer todo esto, ¿verdad? Porque no terminaríamos ahorita. Aquí, esto que les presento aquí es lo que viene en sus apuntes, que es prácticamente el que yo les mencioné. Ahí viene la polaridad, ¿verdad? Y ahí viene para el semiciclo negativo cuando la polaridad cambia. Lo mismo que les expliqué. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas que tengan al respecto? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces vamos a hacer un problema ahora de este circuito. Vamos a calcular algo. Bueno, dice, considera el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza como interruptor el triac BTB04A, que tiene las siguientes características.
El voltaje de pico inverso dice que es de 600 volts. Está sobrepasado, ¿verdad? Porque tan solo va a haber el máximo voltaje de la fuente. ¿Cuánto va a ser? Pues 127 por la raíz de 2, que sería el voltaje de pico, 179.6. Y sin embargo este puede soportar 600, pues está sobrado. El voltaje umbral, el voltaje que requiere aquí este dispositivo es de 1.5 volts y una corriente de compuerta de 25 miliamperes. El circuito de disparo utiliza como interruptor de dispositivo de rompimiento, el DIAC, el DB3, este lo tenemos acá, el cual cuenta con las siguientes características. Voltaje de rompimiento, este se activa cuando el voltaje entre sus terminales alcanza los 32 o bien menos 32 volts. El voltaje de salida del pico, ¿verdad?, de corriente es de 5 volts. Voltaje simétrico de rompimiento. Nosotros hace rato, ¿verdad?, cuando presentamos la gráfica, veíamos que el DIAC era simétrico, que lo mismo se activa con el mismo voltaje positivo que con el mismo voltaje negativo. Sin embargo, ¿verdad?, ya en la realidad vemos que puede haber una tolerancia. En este caso, el fabricante nos dice que este dispositivo tiene un voltaje simétrico, o sea que puede variar. Puede ser que este se active el positivo en 32 y el negativo en 29, en menos 29 o más 35. O sea, la diferencia. Bueno, y ahora nos piden obtenga, dice, los valores de R1 y R2. Si el circuito se alimenta a partir de una fuente de voltaje de 127 volts y 60 Hz y opera con un ángulo de conducción de 30 a 150 grados. Fíjense bien aquí. Una cosa es el ángulo de conducción y otra cosa es el ángulo de disparo. Voy a aprovechar ahorita que estoy aquí en las gráficas, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, nosotros hemos designado al ángulo de disparo con la letra griega alfa. Este ángulo de disparo también se le llama ángulo de retardo, porque lo que provoca es un retardo, ¿verdad?, a partir del cruce por cero hasta el momento donde va a ser disparado el tiristor. El ángulo de disparo o ángulo de retardo se mide en grados. Por decir aquí, ¿verdad?, el ángulo de disparo sería de ¿cuánto? Si de aquí a acá hay 90, de aquí a acá hay como 40 a 45 grados. ¿Ok? Entonces pongan mucha atención aquí. Vamos a suponer que el ángulo de disparo fue de 45 grados. Cuando se dispara el SCR, recuerdan como estábamos acá, cuando se dispara el SCR, en ese momento el SCR empieza a conducir. O sea que el SCR va a empezar a conducir a partir de ¿dónde? De 45 grados hasta 180. ¿Cuál sería entonces la cantidad de grados que condujo el SCR? ¿Me podrían decir? ¿135? Es correcto, 135, ¿verdad? Porque ya habían pasado 45 y lo que falta para llegar a 180 serían 135. Entonces, esos 135 grados que condujo en este caso el tiristor se le llama ángulo de conducción y lo vamos a designar con la letra gamma. Ustedes por ahí si analizan algún otro libro, ¿verdad?, de electrónica de potencia, puede ser que lo encuentren así. Alfa, el ángulo de disparo, y gamma, el ángulo de conducción. Siempre, ¿verdad?, uno va a ser el suplemento del otro. Acuérdense que un ángulo suplementario es lo que falta para llegar a 180. Pero ahora vean acá, ¿verdad?, qué pasaría en esta otra gráfica. El ángulo de disparo, ¿dónde se originó? Aquí hay 90, vamos a suponer que son 30 más. Para esta gráfica, ¿verdad?, como decíamos que el valor de R2 era muy grande, el ángulo de disparo se verificó o se presentó en 120 grados. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de conducción? O sea, lo que condujo prácticamente el SCR. ¿Cuál sería el ángulo de conducción?
no estoy muy ¿No le seguro, entendieron? 90 grados. Pregunto. 90 grados. ¿Mande? Pues a mí me parece que es la mitad del 90 semiciclo. grados. ¿Por Digo, qué 90 sí, la grados? mitad del semiciclo. Ah, Fíjate dónde está el disparo. Aquí 90 grados sería acá. correcto. ¿Sí? Donde tengo el cursor. Yo supuse que de aquí a acá hay como 30. Entonces de aquí hasta Ok. acá habría ¿cuánto? 120 grados. Y de aquí para acá, ¿cuánto 70 sería? Lo grados. que falta para llegar a 180 sería de ¿cuánto? 60 grados. Siempre recuerden, uno es el suplemento del otro. Si alfa es 120, gamma sería lo que falta para llegar a 180, que sería 60. Bueno, esto se los hago notar por lo siguiente, lo que vamos a utilizar para resolver este problema. Este problema, ¿verdad? Lo tengo aquí ya editado en el PTC MATCAD para poder ir haciendo los cálculos. Es lo mismo que ahorita nos piden ahí. Nos pedían obtener los valores de R1 y R2 si el circuito se alimenta a partir de una fuente, dice, de 127 volts 60 Hz y opera con un ángulo de conducción de 30 a 150 grados. No nos dan el ángulo de disparo, nos dan el ángulo de conducción. Y ya sabemos que el ángulo de conducción viene siendo los grados que se mantiene conduciendo el tiristor. Bueno, entonces aquí, para hacer todavía más interesante este problema, ¿verdad? Lo editamos de esta manera. Son 7 puntos que vamos a analizar. El primero es calcular, ¿verdad?, los valores para DR1, esto que nos preguntaba. Acá, ¿verdad?, dice, dibuje la forma de onda del voltaje de entrada. Luego dibuje la forma de onda del voltaje en el capacitor. ¿Hasta qué voltaje se carga el capacitor en el circuito? Dibuje la forma de onda del pulso producido por el DIAC. Dibuje la forma de onda del voltaje de salida. Y por último, ¿de qué tipo de sistema se trata? Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a llevarlo a cabo. Este problema creo que no lo he subido ahí al aula de Classroom. Acuérdenme, no se me vaya a pasar subirlo para que lo tengan ahí. Bueno, entonces la resolución, empezamos la resolución primeramente con los datos, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos para este ejemplo? ¿Qué nos dicen por ahí? El voltaje de entrada, ¿de cuánto será? Pues son de 127 volts RMS. La resistencia de carga no la utilizamos. Lo que sí vamos a utilizar va a ser el capacitor. ¿Y qué más? Ahorita vemos. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar en este caso el voltaje de la fuente, la frecuencia de la fuente, el voltaje en el capacitor y algo muy importante, el voltaje en el capacitor. ¿Sí? Pongan mucha atención con esto que ahorita se los mencioné. En este circuito de disparo con DIAC decíamos que el capacitor se va a cargar hasta dónde, me podrían decir, ahorita lo mencioné, hasta dónde llega la carga del capacitor, hasta esta línea. Y esta línea corresponde ¿con quién? Con el voltaje de rompimiento directo para el semiciclo positivo. ¿Y este voltaje de rompimiento directo de quién es? Del DIAC, es decir, el voltaje necesario para activar el DIAC. Y lo mismo sucede cuando se carga negativamente en el ciclo negativo. Tiene que llegar hasta el voltaje de rompimiento del DIAC. ¿Sí? Bueno, entonces, en nuestro circuito, ¿verdad? Acá en el ejemplo que estamos analizando, ¿cuál es el voltaje de rompimiento del DIAC? ¿Qué dice el problema? Aquí lo tenemos. Pues es 32 volts. Quiere decir que para que este circuito de disparo funcione, el capacitor se tiene que cargar hasta 32 volts. Por esa razón, ¿verdad? El voltaje en el capacitor lo ponemos así, igual a 32 volts. Si aquí me hubieran dicho que el voltaje del DIAC es de, no sé, 28, pues el capacitor se tiene que cargar hasta ¿dónde? Hasta 28. Y aquí cambiaríamos. No sé si hay alguna pregunta con esto, ¿queda claro? El voltaje en el capacitor, el voltaje al cual se carga el capacitor va a depender de quién, del voltaje de rompimiento del DIAC. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay alguna duda con esto.
Bueno, entonces vamos a utilizar a continuación las gráficas de un fabricante que se llama ON Semiconductor. Ustedes lo tienen ahí en su aula virtual, aquí en Classroom. Parece que esa información ya se las subí. Estas gráficas, ¿verdad? Las van a tener ahí a la mano. Entonces, aquí donde está a ver, en la bibliografía, aquí ¿verdad? Este de aquí, ustedes lo pueden descargar ahí. No se pudo, dice que está temporalmente fuera. Entonces, yo aquí lo tengo, no se preocupen por eso, yo aquí lo tengo, permítanme tantito. Es miren. Teoría dice, teoría y diseño, consideraciones de la teoría y diseño de los tiristores. Bueno, entonces aquí esto, ¿verdad? Es importante, ustedes lo pueden analizar esto, hay varias cosas interesantes. Pero nosotros vamos a utilizar dos cosas aquí. Vamos a utilizar en primer lugar las gráficas. Están más o menos en la página 20 las gráficas que vamos a utilizar. Vean este manual, ¿verdad? Vienen unos ejemplos de lo que nosotros vamos a ver aquí en esta unidad. Bueno, para resolver este problema, vamos a utilizar las gráficas del fabricante ON Semiconductor. Bueno, aquí como pueden ver, ¿verdad? Tenemos una fuente de corriente alterna, un diodo y una red de RC. Y estas gráficas están en términos de la constante de tiempo que tarda en cargarse el capacitor. Si recuerdan esto de la constante de tiempo, nosotros la utilizamos en los dos primeros ejemplos que vimos. Pero aquí ya viene de una manera más práctica, ¿verdad? Entonces, vean por favor, analicen esto. Esta parte, la curva esta exterior, pues corresponde a quién? Al voltaje de entrada. O sea, el voltaje senoidal, esta parte. Nada más está tomando el semiciclo positivo. Pero no importa, puede ser el semiciclo negativo. Aquí por eso le pusieron el diodo, para nada más considerar esta parte, pero es lo mismo para el semiciclo negativo. Entonces, la exterior, es el voltaje de entrada, y a partir de aquí viene siendo el voltaje, la carga del capacitor. El voltaje en el capacitor. Entonces, esta primera curva se refiere, ¿verdad?, a que la constante de tiempo, o sea, el tiempo que demora en cargarse el capacitor es tan solo de punto 1, acá de punto 2, punto 3, punto 4, así se va. Y acá tenemos lo que les mencionaba hace ratito. Aquí pueden ver en el eje horizontal tenemos dos escalas. La de arriba, la superior, ¿verdad? Tenemos, ¿qué dice aquí? Delay angle, en grados. O sea, delay quiere decir retraso. Entonces, lo que está arriba es el ángulo de disparo o ángulo de retraso, el alfa. Y lo que está en la parte de abajo viene siendo el ángulo de conducción. ¿Qué decíamos que era uno de la otro? Pues viene siendo el suplemento, por decir. Pongan atención aquí. Imagínense que yo disparo aquí el SCR o el tiristor que tenga. Aquí se generó el pulso cuando alfa es igual a 20 grados. Entonces, ¿cuánto va a conducir? Pues de 20 hacia acá. Si estoy en 20, ¿cuánto falta para llegar a 180? Pregunto. 160, aquí lo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora si el disparo fue hecho en 40 y empieza a conducir el tiristor, pues ¿cuánto será el ángulo de conducción?
lo que falta para llegar a 180. Si estoy en 40, pues serían 140. Entonces, uno va de la mano. Siempre aquí van a sumar ¿cuánto? 180, 180. Lo de arriba y lo de abajo. Entonces, esa es una de las partes que vamos a utilizar en la gráfica. Y otra, para ver cuál gráfica vamos a utilizar, es esto, porque como pueden ver tenemos la figura 214A, 214B y 214C. ¿Cuál de ellas vamos a utilizar? Pues va a depender del voltaje normalizado. Acá tenemos en el eje vertical el voltaje normalizado. Dice como una fracción del voltaje del voltaje de carga de la fuente. Entonces, el voltaje normalizado no es otra cosa más que el cociente entre el voltaje del capacitor y el voltaje de la fuente. Y ese cociente nos va a dar esto. Puede ser que sea de 0.20 hasta 1.80. Si el voltaje normalizado está en este rango, pues vamos a utilizar la figura 2.14a. Pero si el voltaje normalizado está por decir en 0.15, 0.22, pues conviene esta, ¿verdad? Porque aquí tenemos una mejor resolución. Aquí sí la podríamos utilizar, pero no tenemos una resolución tan buena como en esta otra. Y si el voltaje normalizado todavía es menor, vamos a suponer que está ya por debajo de 0.1, pues no nos queda otra más que utilizar esta figura, la 214C. Entonces, ¿de qué va a depender de que utilice la figura 214A, B o C? Va a depender de esta relación del voltaje normalizado. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacerle, ¿no? Entonces ya tenemos los datos y vamos a calcular ahora esto. Cálculo de los valores de R1 y R2. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el voltaje normalizado. El voltaje normalizado que tenemos que utilizar aquí en el eje vertical de la gráfica. El voltaje normalizado viene siendo, ¿verdad? El cociente entre el voltaje en el capacitor que dijimos que se va a cargar hasta 32 y el voltaje de suministro del circuito, que en este caso son 127 volts. Al sacar esta relación nos da un valor de 0.252. Recuerden, 0.252. Ahora díganme cuál gráfica podemos utilizar. ¿Podríamos utilizar la 214C? No, porque no la contempla, ¿verdad? Podríamos utilizar la 214B. Acuérdense que tenemos 0.252. Pues esta sí, ¿verdad? Aquí caería. ¿Y podríamos utilizar esta? Sí, pero no vamos a tener una muy buena resolución. Entonces nos quedamos ¿con quién? Con esta gráfica, la 214B. No sé si hay alguna pregunta con esto que estamos haciendo hasta ahorita. 2 faradios. ¿Para qué nos dan? Porque si tenemos la capacitancia ya podemos calcular fácilmente el valor de R1 y R2. Si no la tuviéramos, la tenemos que suponer. Generalmente los valores de capacitancia para este tipo de circuitos están entre 0.1, 0.22, por ahí están los valores de la capacitancia. No afecta en nada el Entonces es lo que dice. capacitor. ¿Mande? No afecta en nada el voltaje del capacitor. Claro que sí, o sea, el voltaje del capacitor, para empezar esto, ¿verdad? Ustedes cuando llevaron electricidad y magnetismo, que llevaron capacitancia, vieron que hay capacitores que se pueden utilizar para CD, como son los de tantalio y los de aluminio, los polarizados, ¿sí? Pero hay otro, por ejemplo, el de poliéster, el cerámico, el de poliéster sobre todo, es el que puede trabajar a altos voltajes y no importa la polaridad, puede trabajar con corriente alterna. Si yo le voy a meter aquí, ¿cuánto dijimos que era el voltaje máximo que le vamos a aplicar? 127 por raíz de 2, que sería 179.6, pues tenemos que utilizar un capacitor que tenga un voltaje, ¿verdad? Al menos de unos 300, 400 volts para que no vaya a sufrir algún problema por algún transitorio, ¿sí? El voltaje en el capacitor se afecta. La capacitancia es otra cosa muy diferente al voltaje. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos donde, acá, ¿verdad? Entonces, ya nosotros nos dieron esto. Vamos a ver, ya sabemos qué es esta, ¿no? Aquí lo voy a hacer nuevamente para ustedes. Ya está hecho en
en el ejercicio. Pero ahí está más o menos. Me voy a ir acá a sacar un nuevo documento para que ustedes vean cómo es el procedimiento para sacar los datos que necesitamos de la tabla, de la gráfica, perdón. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto. Y ahora vamos a vamos a hacer esto. Vamos a tomar una captura de pantalla. Aquí tengo esto. Y ahí tengo. Voy a llevarme esta gráfica aquí a PowerPoint para que yo pueda sacar los datos que requiero de la gráfica. Ahí la tengo. Bueno, entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cuál fue el voltaje normalizado? Punto 252. Entonces, yo voy a trazar aquí una línea horizontal en la magnitud de punto 252. Aquí es punto 25, punto 30, punto 252. ¿Por dónde estaría? Pues estaría muy cercano a... Aquí sería punto 26, 27, 28, 29, 30, punto 252. Casi está por ahí, ¿verdad? Casi ahí mismo, un poquito más arriba. Ahí está la línea. Ahorita la vamos a modificar con otro color para que la puedan ustedes observar. Ahí está la línea. ¿Sí se aprecia? Muy bien, ahora tenemos otro dato que debemos de considerar. Nosotros tenemos que calcular el valor de R1 y R2 para que opere, dice el sistema, con un ángulo de conducción de 30 y de 150 grados. Entonces nos vamos acá otra vez y vamos a agarrar otra línea. Pero esta línea, ¿verdad?, la vamos a dibujar de manera vertical. ¿Dónde la vamos a dibujar? Vamos a ver el ángulo de conducción. Recuerden que el ángulo de conducción es de abajo. 30 grados estaría por aquí entre 20 y 40. Entonces la tiro hacia arriba, ¿verdad? Verticalmente. Por ahí está. Vamos a también a modificarle por ahí el color y el grosor también. Ahí la tenemos. Ahí tenemos esta línea, ¿verdad? La situamos donde, cuando el ángulo de conducción es 30. Y ahora nos vamos a llevar esta misma línea para cuando tenemos un ángulo de conducción de 150. ¿Dónde estará? Pues estará entre 160 y 140, más o menos aquí a la mitad, ¿verdad? Ese es el ángulo de conducción, más o menos de cuánto, de 150 grados. Aquí no vamos a ser tan exactos, va a ser algo muy aproximado, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, ¿verdad? Ahora bien, ya que nosotros tenemos estas gráficas, no sé si hay alguna duda con esto, trazamos, ¿verdad?, una línea, para empezar, vuelvo a repetir, una línea horizontal en la magnitud del voltaje normalizado que resultó ser de punto 252. Luego trazamos dos líneas verticales, una en el ángulo de conducción menor de 30 grados, como decía el problema, y el otro en el ángulo de conducción mayor, que es de 150 grados. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para sacar la constante de tiempo. Este sistema, ¿verdad?, va a estar trabajando con dos constantes de tiempo. La menor, que le vamos a llamar T1, Tau1, va a tener un valor de ¿cuánto? Aquí pueden ver ustedes que donde se intersectan las dos líneas, la roja, que es la del voltaje normalizado, y la azul, que es del ángulo de conducción, es donde vamos a obtener la primera constante. Bueno, esta vamos a basarnos sacando algo aproximado, por decir, esta constante de tiempo es de punto 1, esta es de punto 2, 3, punto 5 y así nos vamos. En este caso, ¿verdad?, la intersección coincide con esta constante de tiempo, que es aproximadamente igual a ¿cuánto? ¿Para cuánto les gusta? Para punto 2, o sea, quizás sea 0.195, pero no hay problema si le ponen punto 2. Eso ya depende del pulso que también tengan para trazar esto. ¿Ok? No sé si esté claro ahí. Entonces la primera constante de tiempo, la más rápida,
que aquí se supone que es cuando el capacitor se carga lo más rápidamente, y debemos de entender que es cuando la resistencia R2 está ajustada a su valor mínimo, es decir, cuando sea prácticamente cero, pues se verifica en punto 2. Y ahora la otra constante de tiempo, ¿dónde sucede? Por de la constante de tiempo me podrían decir, este ¿Es es la 3? 2.5, este es 3, este es 4, la ¿3? intersección está por 3. aquí. ¿De cuánto sería de aquí a acá, digamos? ¿Mande? 3, quizás no, un poquito menos, ahí tenemos. Sería como 2.9, 2.90 y tantos por ahí. Puede quedar en 2.9, no pasa nada, ¿verdad? Sí, nosotros lo vemos así. Bueno, entonces, ya una vez que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Las constantes de tiempo, hacemos lo siguiente. Aquí, ¿verdad? Lo dejé más o menos así. Les digo, este fue de lo que vimos en el grupo en la mañana y salió un poquito diferente, pero es muy semejante, van a ver. Entonces, tau 1 dijimos que era punto 2 para cuando el ángulo de conducción era de 150 grados. Y tau 2 dijimos ahora que era de cuánto? 2.9 para cuando el ángulo de conducción es ¿Verdad que de el ángulo de 30 grados. conducción nos los proporciona ¿Dudas que tengan hasta aquí? el problema? ¿Verdad, Inge? Sí, así es el problema. Aquí nos lo dicen. Nos especifican que encontremos el valor de R1 y R2 para que el ángulo de conducción sea de 30 a 150. A lo mejor en el examen yo les digo que el ángulo de conducción sea de 10 a 170. Y entonces ya cambia todo Ok. porque hay que calcular nuevamente las constantes de tiempo, agarrar la gráfica y todo cambia. Pero esto siempre lo va a dar el problema. Bueno, entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a aplicar las fórmulas para calcular R1 y R2. El fabricante da esta fórmula para calcular R1. R1 va a ser igual a la constante de tiempo T1 sobre 2FC. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de F y de C. Sustituimos. Acuérdense que F era 60 Hz, C era de 0.1 microfaradios y esto va a resultar en un valor de R1 de 16.666 kilo ohms. Ahí tenemos que la resistencia fija para este circuito va a ser de 16.6 kilo ohms. Aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que la constante de tiempo, en la constante de tiempo no se tomó en cuenta R2. ¿Por qué razón no se tomó en cuenta R2? Porque aquí acuérdense que T1, que sacamos acá, T1 era constante de tiempo menor, que es cuando el ángulo de disparo es menor y por tanto R2 no está presente. Bueno, ahora para calcular R2 vamos a utilizar esta fórmula, la 2.3, que es igual aquí a la constante de tiempo T2, que es la mayor, otra vez dividida entre 2FC y le vamos a restar el valor de R1. Sustituyendo los datos correspondientes tenemos lo siguiente. 2.9 entre 2 por 60 por punto 1 menos R1. Esto resulta de una R2, resulta un potenciómetro con un valor de 225 kilo ohms. Es decir, si nosotros implementáramos esto de una manera real, ¿verdad? Posiblemente tendríamos que utilizar un potenciómetro de 250K para que podamos ¿Qué abarcar pasaría si todo en ese la vida rango que real especifica el problema. utilizo el de 250K, pero Bueno, me preguntas paso en la hasta aquí. resistencia cuando estoy ajustándole? Me paso de 225. Sí, cuando yo el potenciómetro le subo más de 225, ¿qué pasaría? ¿Que pase de cuánto? ¿De 225? Ah, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues aumentar, ¿verdad? El capacitor. Si el capacitor fuera, ¿verdad? Por decir de 0.2 microfaradios, fíjate aquí qué va a pasar. Si el capacitor es de mayor capacitancia, ¿qué pasa con las resistencias? Disminuye el valor de la resistencia. Y ahora ya no es 225, ahora es 102 de 100 kilo ohms. Entonces hay que jugar con esto dependiendo de lo que tengamos. Muy bien, entonces vamos a dejar esto como estaba y continuamos. Bueno,
Entonces estas dos son tres fórmulas que tienen que tener ahí en su formulario. Es conveniente que hagan un formulario para esta unidad. La primera fue el voltaje normalizado, la segunda es para calcular R1 y la tercera para calcular R2. Tomando como base, ¿verdad?, este manual de Ohm Semiconductor. Bueno, dudas que tengan hasta ahorita. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, aquí la dejamos. Todavía nos faltan 6 pasos por resolver, pero pues ya lo veríamos mañana, ¿sale? Hoy Correcto. tienen el examen a las 7, me dijo su compañera, de 7 a 8.